Muy bien, buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy día, pues, vamos a continuar con el curso de química. Como ustedes ya estaría viendo lo que vendría a ser la semana número 2. Bueno, la sesión número 2, perdón, de la semana de introductoria. Correcto. Así que en esta sesión número 2 de esta semana intro, vamos a continuar viendo el tema de materia y ahora enfocado a lo que es fenómenos, cambios, procesos químicos, que es lo que estudia la química, así como también a los procesos, cambios, fenómenos químicos y a los fenómenos nucleares también. Más que todo, cómo identificar y cuáles son los ejemplos más clásicos de cada tipo. Además, veremos también luego en la segunda parte lo que serían las propiedades, tanto químicas como físicas, que es una propiedad general, una propiedad particular, una propiedad intensiva, una propiedad extensiva. Bien, comencemos entonces por aquí. Mira lo que te dice acerca de un fenómeno o cambio que ocurre a la materia. Esto puede ocurrir de manera natural, así como también puede ocurrir eh, de forma sintetizada, o sea, por el hombre, no hecho por el hombre. Y son un conjunto de acciones que se le realiza a la materia, ¿no? El fenómeno físico, por ejemplo, es uno de los primeros al cual vamos a estudiar. Nos dice que es aquel cambio que no altera la composición interna de un cuerpo. O sea que la composición interna del cuerpo se mantiene, se conserva. Y por ende te dice aquí que conserva su identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que luego de que haya ocurrido este cambio, luego de que haya ocurrido este fenómeno, sigue siendo la misma sustancia. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo va a seguir siendo la misma sustancia? ¿Cuándo no se va a alterar la composición interna? Cuando se trate de un fenómeno físico. Así que no lo olvides. Por ejemplo, en una deformación. Si nosotros deformamos un material, esta deformación se puede dar doblando el material, se puede dar rompiendo por ahí el material, se puede dar dándole otra forma, como su mismo nombre lo dice, deformación, cambio de forma. Va a ser un fenómeno físico. Tenemos por aquí, por ejemplo, chicos, el trefilado de metales. Este trefilado de metales, este proceso, chicos, consiste en que si nosotros tenemos varillas de un metal, por ejemplo, que son muy gruesas, podemos convertirlo a varillas muy finas, incluso en alambres. Ah, profesor, por ahí yo escuché o me acuerdo también en una clase que hay una propiedad muy importante de los metales que es la ductilidad. Sí, la ductilidad es la propiedad. La ductilidad es la característica que tienen los metales de poder formar hilos, alambres de dicho metal. Pero ¿mediante qué proceso se da? El fenómeno es el proceso. El proceso es el trefilado, ¿no? Para obtener varillas de un menor radio, o en todo caso serían alambres, ¿no? Tenemos también la laminación de los metales. Este proceso de laminación consiste en que barras metálicas, ¿sí? Tenemos bloques metálicos, estos pasan por dos rodillos que se encuentran a gran presión y, y estos bloques metálicos pues se convierten en láminas, disminuyen su grosor. En estos dos procesos observamos que al final del proceso se va a obtener el mismo material. Si es cobre lo que entra, sale cobre. Si es oro lo que entra, sale oro. Mm. Entonces se trata de un fenómeno físico, como pueden observar. Otro tipo de fenómeno físico sería la dilatación. La dilatación de los metales en especial. ¿En qué consiste la dilatación de los metales? En un aumento de volumen por calentamiento. Mira, como puedes observar aquí en la primera imagen, en esta primera imagen, la esferita metálica, que es de acero, puede pasar el orificio sin ningún problema. Entonces se saca esta esferita así como ha entrado, la sacamos y lo ponemos a calentar. Una vez por este proceso de calentamiento,
Intentamos nuevamente introducir la esferita y no cabe, no pasa el agujero. ¿Eso qué quiere decir? Que al producirle este calentamiento, pues se ha dilatado. Esa dilatación es un aumento de volumen que presenta este material. Y eso es un fenómeno físico porque esta bolita sigue siendo de acero, no se ha formado ninguna nueva sustancia. Fenómeno físico. Al estirar un resorte también. El estiramiento de un resorte, así como la compresión de un resorte, se trata de un fenómeno físico ya que estamos deformando dicho material también. Entonces, toda deformación corresponde a un fenómeno físico. Eso está claro, ¿no, chicos? Vamos a más ejemplos de fenómenos físicos. Hay muchos, muchos, muchos por ver. Ah, el cambio de color, mira. Muy buena pregunta, Daniela. Dependiendo del contexto, ¿no? Muchas veces este cambio de color, de forma general, lo menciono así, ese cambio de color hace referencia a un cambio químico, sí, a un cambio químico. Lo que sucede es que la oxidación es un proceso químico, justamente, donde se va a transformar la sustancia de un metal que al inicio era sodio, como tú dices, va a interaccionar con el aire y en el aire hay oxígeno. Y el oxígeno va a combinarse con el sodio y va a producir una nueva sustancia que sería el óxido de sodio. Entonces el óxido de sodio tiene otro color respecto al sodio. Por lo tanto, es un cambio químico. Hay cuatro evidencias muy importantes cómo podemos identificar de que se trata de un cambio químico. Uno de ellos son los cambios organolépticos. Y dentro de estos cambios se encuentra el cambio de color, el cambio de olor, el cambio de sabor. Por eso corresponde a un cambio químico. ¿Correcto? Muy bien. La sublimación. Ahora hablamos acerca de la sublimación, Daniela, justamente. Gracias por la pregunta. Justo en la siguiente diapositiva, me parece. Aquí justo mismo hablaremos de ello. Otros ejemplos de fenómenos físicos que deben tener en cuenta. La caída, obviamente no solo de un borrador, sino de cualquier cuerpo material. Dime, Claudio, alzaste la manito. Profesor, buenos días. ¿Qué tal? Dime. Este, organoeléctrico, ¿cómo era? Organoeléctrico, no lo escuché. Ah, ¿Qué, muy bien. de, Era un cambio organoléptico. sí, ¿de qué se Corresponde trata? a tres cambios. Cambio de color, puede ser cambio de olor o cambio de sabor. Esos tres tipos serían evidencias de que está ocurriendo una reacción o un cambio químico. Ujú. Gracias, profe. Listo, chévere. Entonces por aquí, chicos, dentro de otro ejemplo estaría la caída de un borrador. Esta caída no solamente de este borrador, sino de cualquier otro material, la caída a qué corresponde? A un cambio de posición. O sea, en una posición, una altura dada, y ahora a una posición más baja. Ese cambio de posición viene a ser un cambio físico porque el borrador va a seguir siendo el mismo, ¿no? Luego dice, paso de la corriente eléctrica por un cable de cobre. Chicos, el paso, el flujo de la corriente eléctrica desde un punto de un cable hacia otro punto. Por ejemplo, en nuestro cargador de nuestro celular. Enchufamos el cable del cargador, lo enchufamos a nuestro celular también, y ahí está transmitiéndose o está fluyendo la corriente eléctrica. Este flujo de corriente eléctrica no es nada más y nada menos que un proceso físico. ¿Por qué? Porque es un flujo de electrones, como su mismo nombre lo dice, corriente eléctrica. Los electrones se van dirigiendo desde donde has conectado, ahí en la pared de tu casa, hacia el celular. O sea, los electrones están viajando de un punto a otro. No hay ningún cambio químico ahí presente. ¿Correcto? Dime, amigo. Profesor, ¿cómo funciona la electricidad?
Ah, ¿Cómo ¿cómo funciona sabes? la electricidad? Efectivamente. Hay dos ¿Cómo tipos funciona? de, hay dos tipos de corriente eléctrica, la corriente eléctrica alterna y la corriente eléctrica continua. La que nosotros conectamos siempre en nuestras casas, esa es corriente alterna. Y la corriente continua se produce a partir de las pilas y baterías, que estas también producen corriente eléctrica. En todo flujo de corriente van a pasar siempre los electrones, que son partículas negativas, desde un punto hacia otro, por una diferencia de voltaje. Y eso justamente van a verlo más a fondo en el tema de física, cuando lleguen ustedes a fuerza eléctrica y otros temas de ese ámbito. Pero de eso se trata. Entonces, hay dos tipos de corriente. Todo flujo de corriente viene a ser un proceso físico. Luego, ¿qué nos dice por aquí? El tercer ejemplo vendría a ser una mezcla. Aquí muchos se confunden, ¿no? Profe, si yo mezclo una sustancia con otra sustancia, pues va a formarse otra sustancia. ¿No es químico? No, 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 no es así. Por ejemplo, si nosotros mezclamos sal y agua, si nosotros mezclamos sal y agua, lo que se obtiene es agua salada, a la cual se denomina salmuera. Pero simplemente se trata de una reunión. Hay una reunión, hay una unión física entre las partículas de sal que tienen gran afinidad con el agua y se han mezclado porque tienen gran interacción, hay gran afinidad entre ellas. Las partículas pequeñas de sal se pueden distribuir en las partículas de agua, pero esta sal sigue siendo sal, el agua sigue siendo agua. Simplemente se han unido sus partículas, pero no se ha formado una sustancia nueva, sino simplemente una mezcla. Esta mezcla vendría a ser un proceso físico. Toda mezcla de cualquier una y otra sustancia es un proceso físico. Cabe resaltar que una mezcla no es lo mismo que una combinación. Cuando te dicen mezcla, es un proceso físico. Cuando te dice que se combinan, como acabo de mencionar, sodio se combina con el oxígeno del aire y forma otra sustancia, cuando es combinación es proceso químico. Ujú. Dime, Claudio. Voy leyendo también los comentarios. Profesor, pero a la hora de unir sal con el agua, estás cambiando de nombre. Es otra cosa, no, no es lo mismo, profesor. Ah, claro, se mezcla, adquiere otras propiedades, pero cada sustancia conserva su identidad, porque las partículas de sal, que son cloruro de sodio, se van a mantener ahí como cloruro de sodio. Y las partículas de agua, que son H2O, se van a mantener como H2O. No es que sean... Solamente, solamente Dime, sirve con el agua, sal y agua. no, toda mezcla, cualquier mezcla de cualquier sustancia es un proceso físico. ¿Puede, puede explicarme otra mezcla? Sí, O claro que sí. En el aire, por ejemplo, tenemos oxígeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos nitrógeno, varias partículas gaseosas que se encuentran en el aire mezcladas. Ese también vendría a ser un proceso físico, ¿no? La mezcla de oxígeno gaseoso, de nitrógeno gaseoso, dióxido de carbono, entre otros gases. Luego por aquí en el chat me dicen, a ver, la descomposición de la luz. Muy bien. La descomposición de la luz, Daniela, no es nada más ni nada menos que el cambio de dirección de la luz. Así que vendría a ser un proceso físico. La luz entra hacia un cuerpo material y puede reflejarse como refractarse. Entonces, ese cambio de posición de la luz es un proceso físico. Luego me dice, dependerá de la reactividad de cada uno, ¿no? Para que suceda un cambio químico. Efectivamente, depende de la gran afinidad que tengan o poca afinidad que tengan, así como también la reactividad de cada sustancia. Por ejemplo, el sodio y el agua no se van a mezclar nunca, sino que como tiene gran reactividad el sodio con el agua, reacciona con el agua y forma ahí sí otra sustancia, se rompe los enlaces químicos del hidrógeno y el oxígeno del agua y se va a formar el óxido de sodio o el hidróxido de sodio, ¿no? Entonces tendremos que leer el contexto de la situación del problema para poder entender si se trata de un cambio físico o químico. ¿Mantienen su naturaleza en un proceso físico? Sí, mantienen su naturaleza, mantienen su identidad química. ¿Cuál es la diferencia entre mezcla y combinación? Una mezcla es una reunión física de dos o más sustancias.
Una combinación eh, interviene ya una ruptura de enlaces químicos para poder formar otra nueva sustancia. En la mezcla no se forma una nueva sustancia, sino que simplemente mantienen su identidad cada una de ellas, no se rompen los enlaces químicos de las sustancias, y en una combinación sí, ya que se trata de un cambio químico. Ujú, dime amigo. Profesor, el aceite y el agua es una mezcla, ¿no? Porque no, o sea, ¿o qué es? ¿O es una Sí, es una combinación? mezcla heterogénea, efectivamente, porque está constituida de dos fases, no entran bueno, están en contacto, pero sus partículas, como no tienen gran afinidad, pues se mantienen en dos regiones que se pueden visualizar a simple vista. La región del aceite amarilla, la región del agua incolora, así que vendría a ser una mezcla heterogénea. Por eso se dice que el agua y el aceite son invisibles. Bien, tenemos aquí otro ejemplo, justamente lo que mencionaba por ahí una compañera acerca de la sublimación. No solamente la sublimación, mira, sino también la sublimación inversa, solidificación, fusión, vaporización, condensación, gasificación, licuación. Y todos estos procesos que nosotros lo hemos visto en la clase anterior, que son los cambios de estado de agregación, de, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de sólido a gaseoso, de gas a líquido, de líquido a sólido o de gas a sólido. Todos estos procesos corresponden a un cambio de estado de agregación de la materia, a un cambio de estado físico, y por ende vendría a ser un proceso físico. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo mi cubito de hielo de agua y se derrite y se convierte en agua líquida. Es un proceso físico porque sigue siendo agua. Tengo mi agua líquida, lo caliento y se convierte en vapor de agua, pues sigue siendo agua. La estructura interna del agua, la molécula de agua, sigue estando presente. No se ha formado una nueva sustancia. Por lo tanto, vendría a ser un cambio físico. Dime, Gabriel, ¿qué tal? Profesor, ¿un cambio de estado de materia también se podría deber a algo químico? Por ejemplo, en la desnaturalización de las proteínas en una clara de huevo al ser cocinada. ¿O eso también sería Ah, químico? claro, muy buena pregunta. Cuando se desnaturaliza el huevo, cuando es cocinado o freído, va a formarse un vapor, ¿no? Ese humo, ese vapor. Pero ese vapor ya corresponde a otra sustancia. Es otra evidencia de un cambio químico. O sea, tienes la clara de huevo, el huevito, pero al cocinarlo, al freírlo, al coccionarlo, cambia su sabor, ¿sí o no? Así como también cambia su textura, cambia su color y se genera una nueva sustancia en forma de vapor. Ahí sí se está formando una nueva sustancia. Por eso les menciono, cuando vean en el texto, tienen que nosotros mismos tenemos que identificar de qué se está tratando, con, teniendo los ejemplos claros, así como también las evidencias de que si ocurre o no ocurre una reacción química o un cambio químico. Ujú. En el caso de disolución de ácidos, disolución se refiere a una mezcla, a disolver, de ahí el nombre, ¿no? Disolución. Se va a formar una mezcla homogénea, una solución química de dos componentes. Vamos ahora a otro ejemplo, y estos son los ejemplos que debemos tener en cuenta para los ejercicios que tenemos hoy día también, y por ahí un ejercicio de la clase pasada que lo voy a mencionar. Los métodos de separación de mezclas. Métodos de separación de mezcla, chicos. Toda separación de mezcla o toda separación, mejor dicho, de los componentes que conforman una mezcla, es un proceso físico. Si la mezcla es un proceso físico, la separación de sus componentes de dicha mezcla también debe ser un proceso físico. Por ejemplo, si nosotros mezclamos la sal con el agua, podemos separar estos dos componentes, sal y agua, una vez que ya han sido mezclados. Profe, ¿verdad? ¿Cómo podríamos separarlos? Bueno, ahora vamos a ver varios tipos de separación, donde tú mismo al finalizar podrás decidir cómo separar una mezcla y otra, si es que por ahí te colocasen como ejemplo en un problemita. No, o es mezcla o es combinación.
Mezcla es proceso físico y combinación es un proceso químico. De ahí los términos. Ujú. Vamos al proceso de tamizado. En el proceso de tamizado dice lo siguiente: separación de dos sólidos de distinto tamaño de grano con un tamiz o criba. Este término lo vamos a ver nuevamente cuando veamos el tema de potabilización del agua, porque en la potabilización del agua hay un proceso que se llama cribado, donde se utilizan tamices de gran tamaño. Para eso nosotros debemos tener en cuenta en qué consiste este proceso. Te explico, ¿sí? Te explico en qué consiste. Ujú. A ver, vamos a ver las preguntas también. Listo, chévere, está claro. Mira, y estos cribas, estos tamices, van a dejar pasar solo a los de menor tamaño. Profe, ¿cómo así? ¿Tú alguna vez has utilizado un colador, sí o no? Un colador por ahí donde tienes harina, lo pones en el colador y vas colocando un polvo más fino de harina que llega a pasar por ese colador, sí o no, para poder realizar por ahí tu pastel, tu quequito. O alguna vez tú has visto a los que trabajan en construcción agarrar una malla grande, una malla, es una malla, una tela grande con orificios pequeños, donde colocan arena gruesa que se ha mezclado con arena fina y van zarandeando, a eso se le denomina zarandear, en realidad es un tamiz, y donde la arena fina va pasando y la arena gruesa se va quedando encima de la malla. Están separando sólidos. Ah, profe, o sea que el tamizado ayuda a separar sólidos, efectivamente. Los más voluminosos, los de gran tamaño, se van a quedar en la parte de arriba y los de menor tamaño, los de menor volumen, van a pasar los orificios del tamiz, como puedes observar aquí. Este es un tamizado ya industrial de grano, ¿correcto? Entonces por aquí, mira, no solamente se coloca un tamiz, sino se van colocando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta 10 tamices, donde el primero tendrá los orificios más grandes, el siguiente más pequeños y así más finos los orificios, para poder separar de los que presentan mayor volumen hasta los que presentan de menor volumen o menor tamaño. Ujú. Ese es el proceso de tamizado. Como colar, pero separación de dos sólidos, ¿no? Cuando ya estás colando, pues podría referirse a la separación de un líquido y de un sólido también, ¿no? Que el colador se utiliza para ello también, ¿verdad? Entonces, estos tamices se utilizan para separación de sólidos. Sólidos de mayor tamaño o gran volumen y de menor volumen. ¿Está claro, chicos, este proceso, este cambio? Vamos a ver varios hoy día. Ujú. Chévere, chévere. Seguimos entonces. Por aquí también tenemos lo siguiente. Mira, tenemos el proceso de decantación. Luego yo, cuando les deje el material, les voy a pasar un link para que vean un videíto donde se encuentran la mayoría eh, de estos, de estas separaciones de componentes de una mezcla, ¿no? Todos estos procesos físicos. Hablemos acerca de la decantación, pero para ver el video y poder entenderlo, primero te explico, ¿no? La gravedad separa, de manera general, dice, los componentes con distinta densidad de una mezcla heterogénea. Por ejemplo, observamos por aquí, tenemos el agua y el aceite, justamente por ahí lo comentaba un compañero. Es una mezcla, sí, heterogénea, está constituida de dos fases. El agua y el aceite, cuando están en un recipiente, siempre el agua va a encontrarse abajo, lo mencionamos la clase pasada, por tener mayor densidad, y el aceite en la parte de arriba, y estas regiones se observan a simple vista. Estos dos líquidos lo podemos colocar en una pera de decantación. Una pera de decantación, profesor, efectivamente, esto ya se realiza en un laboratorio. Mira, y esta pera de decantación, justamente como su mismo nombre lo dice, sirve para decantar, pues, ¿no? Obvio. ¿Y qué decanta? Lo que va a decantar es es el líquido más denso. El líquido más denso, que es el agua, va a salir por la llave que se encuentra en la parte de abajo. Se abre la llave, cae el agua, y una vez que nosotros notamos que ya cae todo el agua, de manera lenta, obviamente, no vamos a abrir toda la llave como el caño de la casa, ¿no? Si no se caen los dos líquidos y de nada sirve. Vamos regulando ello hasta que el aceite quedaría en la
espera de decantación y el agua en el otro recipiente donde estamos administrando. Y así separaríamos por el proceso de decantación. O sea, la decantación sirve para poder separar dos componentes de distinta densidad. Mezcla heterogénea. Dos líquidos de distinta densidad. Una mezcla heterogénea de dos líquidos de distinta densidad. Ujú. Todo proceso, Marlon, muy buena pregunta. Todo proceso, ya sea físico, químico o nuclear o cualquier proceso, así lo realice una máquina, así lo realice un hombre, nunca tiene una eficiencia del 100%. Nunca. Ujú. Siempre estaríamos hablando, si es un buen proceso, 90%, hay un 80%, que es lo que con lo que se trabaja a nivel industrial, ¿no? ¿Cómo sabemos si es de distinta densidad? Ah, claro, mira, ¿cómo te vas a dar cuenta que dos líquidos son de distinta densidad? Porque el más denso le afecta más la gravedad y se va a encontrar en la parte de abajo, y el menos denso en la parte de arriba. Es una mezcla heterogénea con dos líquidos de distinta densidad. O en todo caso, habrá información acerca de ello, ¿no? Pero mira, alguna vez hemos ido a la playa, ¿sí o no, chicos? Hemos agarrado nuestro balde de agua de mar, pero a veces entra por aquí arena también, ¿no? Partículas de arena. Y no sé si de pequeño tú has intentado disolver la arena pues, con tu palita y te das cuenta que la arena nunca se va a disolver en el agua, sino que cuando tú dejas de agitar, la arena se va depositando al fondo del recipiente. Profe, ¿por qué la arena se deposita al fondo del recipiente? ¿Por qué, profesor? Porque la arena es más densa. Los sólidos generalmente son más densos que los líquidos. Ah, ok, profe. Aquí también hay diferencia de densidad y se trata de una mezcla heterogénea. Efectivamente, es una suspensión, ¿no? La clase pasada lo vimos. Se suspenden por aquí las partículas de arena, el agua líquida queda en la parte de arriba y podemos aplicar también el proceso de decantación. ¿Por qué no? Podemos aplicarlo, claro, obviamente con mucho cuidado. Como la arena se encuentra en la parte de abajo, podemos decantar el líquido, que sería el agua, en este caso la parte de arriba, en otro recipiente, quedando la arena en el primer vaso. Una forma de decantación muy fácil que cada uno de ustedes podría realizarlo. Esto ya es a nivel de laboratorio, ¿no? Ahora, pero si tú no estás con tiempo, no quieres esperar que repose toda la arena al fondo del recipiente, sino que rápidamente, así como está, lo quieres separar la arena del agua, esta mezcla heterogénea, pues puedes utilizar un embudo. Puedes utilizar un embudo y en el embudo vas a colocar un papel filtro. Profe, ¿qué es un papel filtro? Es un papel que tiene poros muy pequeños. Este papel que tiene poros muy pequeños retiene los sólidos que son un poquito más grandes que los poros, pues, obviamente, porque si no pasaría. Pero lo que sí deja pasar es el líquido. Ah, este filtro que se coloca en el embudo, un papel filtro, deja pasar el líquido y retiene el sólido. Y a este proceso se le denomina filtración, porque se ha utilizado el embudo y el papel filtro. Y de manera rápida podemos separar estos dos componentes. Ujú. ¿Solo la densidad va a depender si es mezcla heterogénea? No, 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 no hemos mencionado ello. Puede haber dos líquidos de distinta densidad y que forman una mezcla homogénea, como por ejemplo el alcohol y el agua. Ujú. Entonces, por eso menciono, habrá que leer el texto de qué sustancias se tienen, qué es lo que se está formando, si es una mezcla homogénea o heterogénea, y qué proceso debemos utilizar para poder separarlos. Por aquí, hasta el momento estamos viendo separación de mezclas heterogéneas. Aquí una mezcla heterogénea de sólidos, aquí una mezcla heterogénea de líquidos o una mezcla heterogénea de sólido con líquido. ¿Ok? Efectivamente. Ujú. Sí. Bien, estamos entonces, tenemos tamizado, tenemos decantación, tenemos filtración y ahora vamos con el proceso de centrifugación. Chicos, el proceso de centrifugación se utiliza para separar componentes mayormente de un coloide.
Profe, coloide, me acuerdo, clase pasada. Efectivamente, ¿el coloide qué tipo? ¿Era una mezcla micro o macro heterogénea? ¿Qué tipo de mezcla era el coloide? ¿Se acuerdan? Efectivamente, era microheterogénea. ¿Y por qué era microheterogénea? Porque sus partículas que forman estas regiones, estas fases recién se pueden observar con la ayuda de un microscopio, ¿sí o no, chicos? Ah, entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos un coloide como la sangre, rojito, rojito, al inicio, antes de aplicar la separación, obviamente. Tú podrías pensar que se trata de una mezcla homogénea, pero no lo es porque tú has leído tu diapositiva anterior. Y esta parece ser homogénea, pero si se utiliza un microscopio, se observa que hay varias fases en la sangre. Una de las fases la forma el suero de la sangre, que contiene pues las proteínas, los electrolitos, otras sustancias. Y la otra fase lo presentan los glóbulos rojos, que ahí hay más que todo componentes sólidos, ¿no? Que son las células. Como bien lo indica en esta imagen. Mira. Ah, en realidad tiene dos fases, pero estas dos fases recién se pueden visualizar con un microscopio. Si por ahí el doctor te pincha con la aguja, tu sangre es rojita, rojita. No se observa esta fase blanca. Profe, entonces, ¿cómo hago para separar los componentes si son a nivel micro, profesor? Ah, para ello hay que ayudar a que las partículas que presentan por ahí un poquito mayor de densidad que las otras puedan depositarse abajo y las menos densas que se queden arriba. Profe, ¿cómo lo ayudamos? Pues, profe, ¿cómo lo ayudamos? Mira, aquí no podemos aplicar la filtración ni la sedimentación, porque estas partículas forman un coloide y los coloides ya tienen un tamaño más pequeño que las suspensiones. Sus partículas son más pequeñas porque se observan a nivel micro, no es a simple vista. Ok, profesor, no se puede utilizar una filtración para un coloide, una sedimentación tampoco. ¿Qué se utiliza entonces? Una centrifugación. La centrifugación, dice, se utiliza para aislar o concentrar partículas que están suspendidas en un líquido aprovechando la diferencia de velocidad, desplazamiento según su forma, tamaño o peso, ahí la densidad, al ser sometidas a una fuerza centrífuga. ¿Qué voy a colocar? En la sangre en los tubitos de ensayo. Se colocan en los tubitos de ensayo y se coloca en una máquina la cual se denomina centrifugadora. Estos tubitos de ensayo van en forma diagonal, como puedes observar. Van colocados en forma diagonal. Se tapan estos tubitos de ensayo, obviamente, y se prende la máquina. Y al prender la máquina, estos tubitos de ensayo van girando. Van girando, girando, girando. Y cuando tú giras un cuerpo, hay una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga, al girar, hace que las partículas se separen. Las partículas, los componentes que forman o que conforman la sangre, este coloide, se puedan separar y observar ahora sí a simple vista. Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la parte del plasma incluso. Se observan las fases y ya hemos separado los componentes de la sangre. Ujú. Efectivamente. Todos los coloides, ¿no? Porque hay coloides que se encuentran en otro tipo de estado, que son más complejos, y no, más que todo los coloides líquidos. Después de un tiempo, si el plasma y la sangre se volverán a juntar, efectivamente, claro que sí. Si nosotros le damos una removida, nuevamente tendríamos el color rojito de la sangre característico, ¿no? El inicial. Sí, es más que todo para los coloides líquidos. Muy bien. Y vamos al proceso de magnetización. Chicos, todos han visto Toy Story, ¿verdad? No sé si es la 3 o la 4. Y en esta peli, justamente están desechando todos los juguetes, bueno, pasan al camión de basura y del camión de basura al área de reciclaje. Y están pasando por una línea, están pasando por una cinta.
Y Buzz Lightyear se da cuenta que se puede, que agarrando un metal eh, se puede ir hacia arriba y no caer hacia la trituradora. ¿Por qué? Porque lo va a atraer a este componente metálico. Entonces todos hacen lo mismo y nadie cae al triturador. ¿Qué está ocurriendo ahí? El proceso de magnetización, pues, chicos, ¿no? Era la 3 dice, ahí están, pues, ¿no? Los fans de Toy Story. Entonces, por aquí, el proceso de magnetización consiste en ello. Se utiliza, bueno, de manera sencilla, un imán, y este imán eh, va a acercarse a una mezcla heterogénea que contiene azufre y hierro. Lo vimos la clase pasada, azufre y hierro es mezcla heterogénea de sólidos. Y por aquí, lo único que va a traer el imán va a ser las limaduras de hierro, que el hierro es magnético, es un metal ferromagnético y puede ser atraído por el imán. El azufre, en cambio, es un no metal y no lo atrae el imán y por lo tanto ahí quedarían separadas, ¿no? Fácil y sencillo. También tenemos el proceso de cristalización. Este proceso de cristalización, desde aquí ya, estaríamos hablando acerca de la separación de mezclas homogéneas. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente, los que acabamos de ver, magnetización, centrifugación, filtración, decantación, tamizado, son separación de mezclas heterogéneas. Ahora veremos separación de mezclas homogéneas. Comenzaremos con la cristalización. La cristalización consiste en qué, chicos? Sirve para separar sólidos que están disueltos en un líquido en base a las diferencias de solubilidad a distintas temperaturas. ¿Ok? Mira cómo podemos observar por aquí. Podemos observar lo siguiente. Esta cristalización ocurre, dice bien claro ahí, antes de la ebullición, o sea, a una temperatura menor a la cual ebulle el líquido. Si es agua, entonces no se tiene que llegar a 100 grados Celsius, sino a una temperatura menor a 100. ¿Para qué? Para poder obtener el cristal y no se descomponga, porque a mucha temperatura se podría descomponer. Profe, ¿cuál cristal? Una sal, por ejemplo, que esté disuelta en agua. Toda sal disuelta en agua forma una mezcla homogénea, una sola fase. Entonces no sabemos dónde está el cristal, no sabemos dónde está el agua, las partículas del agua se encuentran distribuidas homogéneamente pues en todo el sistema. Y por aquí se empieza a calentar y a medida que se va calentando a una temperatura menor a 100, esto se va evaporando. ¿Cuál? El agua. El agua se va evaporando de manera lenta, de manera lenta. Y a medida que se va evaporando el agua, se van formando los cristales aquí. Pero estos cristales que están aquí es lo que estaban inicialmente disueltos, pero en partículas más pequeñas. Estas partículas más pequeñas, al calentarse el agua, se han ido juntando y formando los cristalitos que están aquí. Y es así como obtengo la separación de los cristales y el agua. Por ejemplo, los cristales de cobre pentahidratado, que es un compuesto que puede disolverse sin ningún problema en el agua o los cristales de cloruro de sodio, que es también una sal común, que todas la conocemos, que es la sal que tenemos en casa, ¿no? Pero también, mira, la evaporación consiste en recuperar los sólidos disueltos en las soluciones acuosas mediante la evaporación de un solvente. A esto puede ocurrir incluso ya en ebullición, o una evaporación o una ebullición. Prácticamente el proceso es el mismo, ¿no? Cristalización, evaporación. Sino que la cristalización se hace de una manera más lenta y la evaporación ya de una manera más rápida, o sea, un calentamiento violento. Entonces por aquí el agua se ebulle, al ebullir quedaría solamente como sólido separado en el recipiente y el líquido todo convertido a vapor. Pero te das cuenta que en la cristalización y en la evaporación el líquido se convierte en vapor y lo único que se recupera es el sólido, en este caso las sales que están disueltas, cloruro de sodio, el sulfato de cobre pentahidratado, es lo único que se recupera, el sólido. Profe, no es posible, yo también quiero recuperar el agua. No quiero que se forme vapor y se distribuya en el aire y se pierda.
¿Cómo podemos recuperar las dos sustancias? Bueno, para que tú puedas recuperar las dos sustancias ya tendrías que utilizar un proceso más detallado, un poquito más complejo, que es el proceso de destilación. Mira. El proceso de destilación, ¿en qué consiste? Se utiliza para separar ya mezclas de líquidos, pero también podría ser de un sólido y líquido, no habría ningún problema, pero en especial de mezcla de líquidos, y se basa en la diferencia de las temperaturas de ebullición de los componentes. Pero mira, qué bonito esquema puedes armar tú en el laboratorio, ¿no? En un laboratorio lo primero que tienes que hacer para armar este esquema, este sistema de destilación, tendrías que colocar un soporte metálico, mira. Este soporte metálico lo vas a colocar para poder colocar una pinza aquí que va a sujetar a un balón que contiene una mezcla. En este caso la mezcla es de alcohol con agua. Tú sabes que el alcohol y el agua son miscibles entre sí, forman una mezcla homogénea ya que toda esa mezcla es incolora y presenta una sola fase. Entonces, por aquí tengo esta mezcla de agua y alcohol. En este balón coloco la pinza, lo sujeto, cierro el balón, coloco un termómetro para poder medir la temperatura de este proceso. Este balón tiene una abertura por aquí y una conexión con un tubito que se le va a colocar también una entrada hacia otra parte del sistema. Esta otra parte del sistema, ¿en qué consiste? Mira, es un recipiente de vidrio también que va a estar sujeto aquí un chaleco. Bueno, lo denominamos chaleco, ¿ya? Este chaleco, ¿para qué sirve, profesor? Este chaleco es un sistema de refrigeración que va conectado a otro soporte también para que se mantenga fijo. Profe, ¿cómo que es un sistema de refrigeración? No entiendo. Bueno, por este tubito va a pasar una sustancia y afuera del tubo hay un chaleco, una chaqueta de refrigeración donde se va a hacer fluir agua, agua fría. Profe, ¿para qué, profesor? Bueno, ahora explicamos en qué consiste esta destilación. Para enfriar el vapor, muy bien. Profe, cuando haces evaporación puedes cambiarlo, cuando haces evaporación puedes cambiarlo a líquido o no se puede. O sea, el sólido que está ahí, cambiarlo a líquido no, porque generalmente los sólidos tienen unas temperaturas muy elevadas de fusión, o sea que a más de 100 grados Celsius, llegando a los 500, 800 grados Celsius, por ejemplo, esta sal, al llegar a 800 recién se pone líquido. Así que como no va a llegar a 800 grados Celsius, pues va a seguir siendo sólida. Lo único que va a cambiar de estado es el líquido a vapor. Ujú. Regula el vapor, muy bien, mira, por ahí ya conocen este sistema. Se coloca otro recipiente por aquí, puede ser una probeta, y se coloca por aquí un sistema de calentamiento, ¿no? Este sistema de calentamiento viene a ser generalmente un mechero de Bunsen que va a generar calor a la mezcla, al sistema. Entonces la mezcla se empieza a calentar y para ello ya se sabe las temperaturas de ebullición de estos dos líquidos, del alcohol y el agua, por el cual ellos pueden ebullir, o sea, convertirse en vapor. El agua todos sabemos que hierve a 100 grados Celsius. Entonces en los libros encontramos que el alcohol que está mezclado con el agua hierve a 80 grados Celsius, como ahí indica, a 80. El punto de ebullición P del alcohol es 80 grados Celsius. A esa temperatura ebulle, a esa temperatura hierve. Entonces, como todos ustedes son unos genios, van a calentar solamente, digamos, a una temperatura promedio entre 80 y 100. ¿Qué les parece a 90? O por ahí una temperatura cercana a 90. Entonces, lo calentamos a 90 grados Celsius. ¿Quién es el único que se va a convertir en vapor? El único que se va a convertir en vapor es el que al que le ha pasado esta temperatura a su temperatura de ebullición, el alcohol. El alcohol es el único que se va a convertir en vapor, el alcohol se convierte en vapor, pero el agua no, porque el agua para que convierta en vapor debe pasar los 100 grados Celsius. El agua se mantiene líquido, un líquido caliente que va a ser el agua. Y el único que va a convertirse en vapor, o el vapor que va a estar saliendo por aquí, va a ser el alcohol. Este vapor sale por aquí, sale por este tubito, por esta entrada,
y va al sistema de refrigeración. Pero el alcohol está en forma de vapor y yo no quiero perder al alcohol, yo quiero tener el vapor de alcohol que se convierta en alcohol líquido porque lo necesito para tal vez otro proceso siguiente. Entonces lo que se hace con este sistema de refrigeración es pasar agua fría por esta entrada y que refrigere a este tubo que está caliente porque está pasando el vapor y como el vapor va a sentir ese enfriamiento por parte del agua fría, este vapor de alcohol se convierte al final en líquido. Con este chaleco de enfriamiento vas a disminuir la temperatura de este vapor y por aquí se obtiene el líquido. Este líquido entonces sería alcohol y el líquido que va a quedar agua. Nunca se evaporó el agua. Lo que se evaporó es el alcohol y al final lo obtenemos como líquido. Es muy sencillo en realidad, pero es maravilloso observar este proceso, ¿no? Ya a nivel de laboratorio. ¿Se entendió entonces qué es destilación, chicos? ¿Está claro? Ujú. La pulverización. ¿Qué es la pulverización? La pulverización es convertir un sólido en polvo. Este sólido que tenía un tamaño de partícula grande, por ejemplo, un grano de harina grande, lo trituramos y se convierte en polvo, sigue siendo harina. Por lo tanto, es un proceso físico, sí. Para conocer los siguientes temas debemos conocer este de aquí, ¿no? Materia. Debemos conocer los procesos porque cuando nosotros veamos, por ejemplo, cuando les mencioné potabilización del agua, vamos a ver diversos procesos físicos, químicos. Cuando veamos reacciones químicas, debemos conocer los procesos químicos en especial, así como también los físicos. Ujú. Así que no se trata solamente de ver cuáles son los temas que vienen en San Marcos y esos voy a estudiar, porque para estudiar estos temas necesitamos los temas base, que son los primeros temas. ¿De acuerdo? Así que vamos primero con la base, vamos aumentando el nivel de a poquitos. Sí, claro, entonces sí, pues, de todas maneras, ¿no? Ahí está un link, mira. Les dejo ya los demás links de los siguientes procesos para que lo vean en casa. Cromatografía de capa fina, chicos. La cromatografía de capa fina dice se utiliza para separar componentes de una mezcla, basándose en la diferencia de movilidad de los componentes, entre una fase estacionaria y una fase móvil. Profe, ¿cómo es esto de aquí? Mira. Chicos, ya esto se utiliza ya de manera más detallada en un laboratorio. Mira, te voy a colocar un ejemplo en qué consiste este proceso físico de separación. Tengo el agua, tengo el agua por aquí y tengo por aquí un papelito con un tinte, digamos. Sí, se coloca una tinta. Y esta tinta es un coloide también. Esta tinta es un coloide y se va a colocar una pequeña gota en esta lámina, ¿no? De papel. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Va a estar aquí la gota, mira, y va a estar aquí el agua. Y hay una propiedad muy importante de los líquidos que se llama la capilaridad. ¿Han escuchado acerca de la capilaridad, chicos? Claro, la capilaridad es lo que presentan los líquidos, o la capacidad que presentan los líquidos de poder ascender por tubos finos, ¿no? O sólidos muy finos. El ascenso de líquido de líquido por sólidos o tubos muy finos. Entonces, las partículas del agua, al estar este papelito bien fino, aquí, por eso dice de capa fina, bien fino aquí dentro del agua, las partículas del agua van a ascender, mira, ascienden, 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 y del tinte que está aquí presente o que se ha colocado en esta capa fina, solamente el agua se va a llevar a las partículas que tienen gran afinidad con el agua. Mira, por aquí vamos a utilizar. Ay, Lupita. A ver, Lupita, Lupita, Lupita. Entonces, por aquí las partículas del agua, mira, como puedes observar,
se están llevando a las partículas de amarillo, que son los que tienen gran afinidad con el agua. Y están dejando las partículas rojas porque no tienen afinidad con el agua. Ah, o sea que está ayudando a separar la mezcla que había de tinte en un inicio, ¿correcto? Entonces, se llevan la parte que tiene más afinidad con el agua, hidrofílica se le llama, y la hidrofóbica la dejan. Componente con mayor afinidad con el agua. Y el que tiene componente con mayor afinidad con el papel, ¿quién es? Las partículas rojas, por eso se quedan estancadas ahí en el papel. ¿Cuál va a ser la fase móvil? Pues las partículas que se han movido, el líquido, el agua. ¿Cuál va a ser la fase estacionaria, la que ha estado en reposo? El papel, ¿correcto? Entonces, así viene a ser este proceso de cromatografía. Ay, 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 muy bien, efectivamente. Perfecto. Esos son términos que nosotros vamos a ir ganando a medida que vamos avanzando en los temas. Algunos yo sé que ya lo conocen, ¿no? Y por ahí podemos ir comentarlos también para poder trabajar en equipo, como siempre lo menciono, ¿no? Desde un inicio. Bueno, mira, ya hemos visto demasiados fenómenos físicos, creo que ha quedado claro esa parte, ejemplos bastantes. Y por aquí vamos a lo que sería fenómeno químico. El fenómeno químico es aquel cambio que se altera la composición, que sí se altera la composición interna de un cuerpo. ¿A qué se refiere que se altera la composición interna de un cuerpo? Por ejemplo, si yo tengo agua, uy, por aquí no traje mi lápiz y además no les comenté al inicio que tuve un accidente en la muñeca, chicos. Ya me estoy recuperando, así que yo creo que en esta semana ya estoy fino. Entonces, miren por aquí. Aquí ya el agua está perdiendo su composición interna. Profe, ¿por qué aquí el agua está perdiendo su composición interna? Porque el agua está formada por dos hidrógenos y un oxígeno. Están enlazados químicamente. En este proceso que señala, el agua se ha descompuesto en hidrógeno y en oxígeno. O sea, se han formado de una sustancia compuesta dos sustancias simples. Nos damos cuenta que se han formado dos nuevas sustancias. Al inicio era agua, al final es hidrógeno y oxígeno. Se forma un nuevo cuerpo material. Su identidad también, porque este es hidrógeno, este es oxígeno, este es agua. Su composición también, la composición era de dos hidrógenos con un oxígeno. Ahora por separado tengo dos hidrógenos y dos oxígenos. Profe, pero ¿cómo va a salir de dos hidrógenos y un oxígeno, dos hidrógenos y dos oxígenos? No es posible, no, lo que pasa es que no está balanceado todavía. Aquí deben interactuar dos moléculas de agua para que salgan dos moléculas de H2 y una de oxígeno. Ahora sí, ¿no? Porque si tú tienes dos moléculas de agua, habrían, perdón, por aquí. Si tú tienes dos moléculas de agua, habrían cuatro hidrógenos. Y en dos moléculas de hidrógeno también hay cuatro hidrógenos. Si tú tienes dos moléculas de agua, habrían dos oxígenos. Y en una molécula de oxígeno también hay dos oxígenos. Aquí ya se está alterando la composición interna, se altera su identidad, se forma una nueva sustancia. Ujú. Ese oxígeno se llama, con otro nombre, sí, se le llama oxígeno molecular o tal vez oxígeno diatómico o dioxígeno también se le llama. Profe, ¿cómo se balancea? Eso lo aprenderemos en reacciones químicas, pero se balancea viendo la cantidad por tanteo, viendo la cantidad de hidrógenos y oxígenos que hay a la izquierda y a la derecha de la reacción química. Aquí hay dos hidrógenos y un oxígeno, aquí hay dos hidrógenos y dos oxígenos. Si yo por aquí multiplico por 2, habrían 4 hidrógenos. Como aquí hay 2, por 2 también aquí. Como aquí hay un oxígeno, como está multiplicado por 2, serían 2 oxígenos. Como aquí ya hay 2, por uno nada más. Y se balancea por tanto. Oye, pero no sería lo mismo que ustedes vean lo siguiente, ¿no? El agua
por aquí coloca una L, y esto se genera y colocan nuevamente agua y colocan por aquí una V, ¿no? O una G. ¿Esto sería un cambio químico, chicos? No, ¿verdad? Esto no sería un cambio químico, sino sería un cambio físico, ¿no? Sigue siendo agua, solo cambia su estado de líquido a vapor. De líquido a vapor. ¿Correcto? Les tengo una pregunta para ustedes. ¿Y qué pasaría si les colocan este esquema? Ya hemos visto un cambio químico, por ahí primero el cambio químico, luego el cambio físico. Y si es así, por ejemplo, digo yo, ¿no? Así, que no sé, se me ha ocurrido, posiblemente por ahí tal vez se prevea un ejercicio de este tipo. Entonces tú dirán, profe, tengo hidrógeno. Y de hidrógeno sale hidrógeno e hidrógeno. Profe, sigue siendo hidrógeno. Y todos pensarán, o seguramente se harán cuestionar y dirán, profe, ¿es físico, profe? No, no es físico. Nosotros vamos a llegar a reacciones químicas y ahí nosotros vamos a poder entender mejor ello. Pero les voy explicando algo, una base para que ustedes tengan. Este hidrógeno, que tiene un numerito 3 arriba, hace referencia al núcleo de hidrógeno que está constituido de un protón con dos neutrones, por eso dice 3. El núcleo del hidrógeno tiene un protón y dos neutrones. Y se convierte en un núcleo de hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. Y se convierte también en el núcleo de un hidrógeno que tiene un protón y no tiene neutrones. ¿Qué está cambiando ahí? Ahí ya se está cambiando el núcleo. Jolín, profe, el núcleo. Efectivamente, entonces no es fenómeno químico, no es fenómeno físico, sino más bien se trata de un fenómeno nuclear. Ajá. Ese número, uno, es el número de protones que tiene cada hidrógeno. Y si tú restas el número de arriba con el de abajo, te estaría dando el número de neutrones. Y eso lo vamos a ver la próxima clase en estructura. ¿Ya, chicos? Ahí nomás. Quedamos con esa parte introductoria. Hay varias cosas de que hablar en cada clase. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. Pero ahora estamos en el fenómeno químico. Y en el fenómeno químico dice que se altera su identidad, se altera la composición interna y se va a formar una nueva sustancia. Debemos conocer los ejemplos más comunes. En este tema, los ejemplos más comunes son muy importantes. Los que más vienen. La acción blanqueadora de la lejía, la cicatrización. Cuando cicatriza una herida, está ocurriendo un proceso químico. La combustión química es un ejemplo clásico. Toda combustión de un combustible, para que se dé ello, tiene que reaccionar químicamente con el oxígeno para formar dióxido de carbono y agua si se trata de una combustión completa. Toda cocción de los alimentos, cuando fríes un huevo, cuando cocinas tu arroz, tus lentejas, se trata de un proceso químico. La corrosión también es un proceso de oxidación, de desgaste de material. Cuando te habla de la descomposición de la materia, no de la energía, de la materia, porque por ahí me preguntaron, profe, la descomposición de la luz. Es una descomposición de energía. Eso es proceso físico, porque la luz es energía. Pero si te habla de una descomposición de la materia,
como por ejemplo la descomposición de una sal de cloruro de sodio, la descomposición del agua, la descomposición del amoníaco. Ahí sí se trata de un proceso químico y estos procesos pueden darse por varias formas. Se pueden dar por fotólisis, por acción de la luz, por pirólisis, por acción de calor, por electrólisis, por acción de electricidad. También hablaremos de la destrucción de la capa de ozono. Eso es un proceso químico, obviamente, porque el cloro reacciona, el cloro que es liberado hacia la estratosfera, reacciona con el ozono de la capa y lo destruye generando oxígeno molecular y radicales de oxígeno. Eso lo hablaremos también y se verá a detalle cuando veamos contaminación ambiental. La digestión, de todas maneras, va a ser un proceso químico, ¿no? Chicos, si yo les pregunto, y esto siempre pregunto en cada ciclo, sí, protones y neutrones sería el numerito de arriba, sí, sí, sí. Los gases del efecto invernadero, ay, 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 muy bien, ahí está también el efecto invernadero, proceso químico. Ahora, por ejemplo, yo les pregunto, y seguramente ustedes van a darme una respuesta errónea o tal vez la correcta, no lo sé. Todo lo bueno que comemos, ¿por dónde lo botamos, chicos? Entonces tú estarás diciendo en casa, XD, ¿no? Lo malo, no he preguntado lo malo. Lo bueno he preguntado, ¿no? Ah, sí, los protones son el numerito de abajo, campeón. Un protón tiene cada uno. Y los neutrones, restas. Él tiene dos neutrones, él tiene un neutrón y él ninguno. Restando el de arriba con el de abajo. Así de sencillo, campeón. Entonces, todo lo bueno de que comemos, ¿por dónde lo botamos? Lo malo que comemos lo botamos cuando vamos al baño. Y lo bueno, ¿a dónde se va? Nosotros nos alimentamos para tener energía, ¿cierto? ¿Y cómo desprendemos esa energía? Esa energía la desprendemos por las fosas nasales, liberando dióxido de carbono. Esa energía la desprendemos por el sudor, cuando hacemos ejercicio en forma de agua. Entonces, todo lo bueno que comemos se transforma en dióxido de carbono y agua. Ujú. No, si se queda, imagínate, campeón. Si se queda, nosotros nos veríamos más gorditos de lo que estamos. Y por ahí tal vez no soportaríamos, la elasticidad de nuestros cuerpos no soportaría todo lo bueno. Tenemos que desprenderlo de alguna y otra manera. En este caso, haciendo ejercicio, ¿no? O exhalando. Voy a encender mi luz un momento. No veo. Muy bien, continuamos. Y por aquí te dice la fermentación. La fermentación, por ejemplo, de la uva. Si fermentamos la uva, ¿qué obtenemos, chicos? A ver qué me dice por ahí. El estallido de fuegos pirotécnicos, claro que sí, se forman nuevas sustancias, una de ellas se forma por la fotosíntesis, ¿no? Que es la reacción que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. La neutralización, ¿qué es? Es una reacción química de un ácido con una base. La oxidación, desgaste de material también. La respiración igualmente, ¿no? Entonces yo preguntaba, ¿qué se obtiene cuando se fermenta la uva? Vino. No, no, no. Todos responden siempre vino. Pero no es así en realidad. ¿Qué es vino? Hay que tener los términos muy claros. El vino es jugo de uva. Tú colocas la uva en la licuadora, lo licúas, tienes vino. Este jugo de uva, al cual se llama vino, si se fermenta, se obtiene alcohol. Nosotros nos hemos acostumbrado, tal vez, forma cotidiana, a llamar vino al vino fermentado, que es aquel que tiene alcohol, ¿no? Pero en realidad, al fermentar la uva se obtiene alcohol, alcohol etílico. Vino es jugo de uva.
El vino fermentado es alcohol etílico. Muy bien. Ahora tenemos por aquí una nota donde dice, se produce una reacción química y las evidencias son las siguientes, ¿no? Yo les comentaba acerca de las evidencias. Un cambio organoléptico como cambio de color, olor, sabor. Se generan gases, a veces se forma o desaparece un precipitado, como ven por aquí este ejemplo, este dibujito, se forma un sólido que no es soluble y se ha formado ahí, podemos identificar que se ha formado una nueva sustancia. Y pero siempre, por eso está de azulito, en todo proceso químico siempre o se libera o se absorbe calor. O se libera o se absorbe calor. Eso quiere decir que en todo proceso químico siempre hay un cambio de temperatura, ¿ya? O aumenta o disminuye la temperatura del sistema. Si se libera calor, aumenta la temperatura. Si absorbe calor en la reacción, disminuye la temperatura del sistema. Muy bien. Etanol, efectivamente. Ujú. No, porque hay varios tipos de alcoholes, dependiendo de qué alcohol estemos hablando. El alcohol medicinal, el metanol, y hay el alcohol etílico de las bebidas alcohólicas, y no solamente se obtiene de la uva, sino de cualquier fruta que tenga azúcares. Realmente los azúcares son los que se transforman en alcohol. Los azúcares de las frutas, ¿no? Principalmente. Porque no solamente existe el alcohol en función de la uva fermentada, sino de otras frutas también. Ujú. Muy bien, y aquí tenemos al fenómeno nuclear. El fenómeno nuclear es el cambio que altera, dice, la estructura de los núcleos de los átomos. O sea, cuando ya interviene la alteración del núcleo de un elemento, de un átomo, de un elemento, es porque se trata de un fenómeno nuclear. Por ahí en los ejercicios vas a leer tal vez transmutación del plutonio, del uranio. Ah, cuando habla de una transmutación es porque está hablando de un fenómeno nuclear. O por ahí la desintegración del plomo. Desintegra, fenómeno nuclear. Anota por ahí, ¿no? Transmutación, desintegración. Y los más comunes son la fisión y la fusión nuclear que debemos tener en cuenta siempre. La fisión es la unión de dos núcleos, perdón, la fisión es la ruptura de un núcleo pesado que va a formar dos núcleos livianos. Aquí el núcleo pesado sería el uranio. La reactividad del uranio, el uranio es muy radioactivo, chicos. Por eso se han generado las bombas de uranio, una de ellas que se lanzó, denominada la bomba atómica lanzada en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Afectó a estas dos ciudades de Japón. Entonces el uranio, chicos, el núcleo de uranio, ¿cómo generan dos núcleos más livianos en este fenómeno nuclear? Para ello, mira, una partícula de neutrón va a bombardear el núcleo de uranio y este núcleo de uranio se va a romper. Y al romperse, se van a formar dos núcleos más livianos. En eso consiste la fisión. El núcleo de teluro, el núcleo de circonio, pero además se van a liberar dos partículas de neutrones desprendidas de esta reacción. Toda reacción nuclear libera gran cantidad de energía, mucha energía. En cambio, una fusión nuclear es la unión de dos núcleos livianos para formar un núcleo pesado. Por ejemplo, las reacciones que suceden en el Sol a cada instante. El Sol está lleno, su núcleo del Sol está lleno del núcleo de hidrógeno denominado deuterio y el núcleo de hidrógeno denominado tritio. Estos dos núcleos van a fusionarse, a unirse, formando un núcleo más pesado que sería el núcleo de helio. Por eso el Sol es helio. Y en cada instante existen gran cantidad de explosiones ahí porque se generan grandes fusiones nucleares. Se libera gran cantidad de energía que es la que presenta el Sol, ¿no? Pero además se va a liberar una partícula de neutrón.
liberando, como bien mencionaba, gran cantidad de energía al chocarlo con otra partícula, efectivamente. Muy bien. Listo, pues chicos. Hay algunas preguntitas que les he colocado por aquí. No sé si quieren realizarla o seguimos con la teoría. Porque también tienen sus preguntas de su material, ¿ah? Yo siempre coloco preguntas extras. Pregunta, dice preguntas. Ya, pero al toque. En un minuto tenemos que resolver estas dos. Manda tu clave. Pregunta 9, vamos. Toque, toque. ¿Cuál de las siguientes mezclas se pueden separar con una decantación seguida de una destilación? Primero decantas y luego destilas. Lo coloqué en los ejemplos. Está en los ejemplos. Ajá, ya, ya, y la D de Dembow, ¿no? Efectivamente, el aceite y el agua se decanta. Y luego el alcohol del agua se destila. Muy bien, vamos, pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes procesos es un cambio químico? ¿La C? Hay una respuesta, dos respuestas. Me dicen D, me dicen C. Mira, lo hacemos por descarte. Esta pregunta ustedes lo pueden hacer por descarte y no dudarían. Dice evaporación y no, porque la evaporación es un cambio de estado y es físico. Decantación tampoco, porque así se separa una mezcla y es físico. Destilación tampoco, porque así se separa una mezcla y es físico. Cortar es una deformación, es físico. ¿Qué te queda? La pérdida del brillo de un metal. Profe, ¿por qué sería la de cuándo el metal pierde su brillo? Chicos, ¿alguna vez tú has tenido una moneda que ha perdido su brillo? ¿Qué le pasó a la moneda? ¿A qué se refiere? Ah, se refiere a la oxidación y la oxidación es un proceso químico, perdón, cuando se corroe efectivamente, oxidación, corrosión. ¿Ya ven? No te van a poner siempre, no te van a poner siempre oxidación, pues te poner una referencia acerca de este proceso. Nosotros debemos tener en cuenta de qué se trata, pues, ¿no? Bien, seguimos. La 11, vamos. Un minuto para esta dos, la 11. ¿Cuál de los siguientes eventos corresponde a físicos? Dice, físicos, quiero físicos ahí en la 11. Me dicen la D. Es correcto, ¿no? Digestión es químico, dilatación es físico, sublimación es un cambio de estado físico. Listo. La de dinosaurio. La digestión es químico, excelente. La 12, vamos, la 12. Por ahí la 12 me dicen la D. Profe, ¿todo ha colocado D, profe? A ver, vamos a ver si es la D, la 12. Todavía no lo sabemos. ¿Qué dicen los demás, chicos? Indique el número de cambios físicos, dice. Físico, chicos. Ujú, me dicen la D, me dicen la C. Ajá, licuefacción es es lo mismo que licuación. Cuando un gas se convierte en líquido. Cambio de estado físico. Cuando dice moler una sal es porque estamos convirtiendo en partículas más pequeñas la sal, por lo tanto es físico, ¿no? Es como una trituración. La destilación es físico porque se separa una mezcla, está refiriéndose a la separación de una mezcla. Freír es coccionar y cuando se cocinan los elementos es químico.
Corrosión es desgaste de material químico, se forma su óxido de dicho metal. Por lo tanto, la clave sería la letra C de capibara. Mm. Listo, seguimos, ¿ah? Propiedades de la materia. Chicos, las propiedades pueden ser generales o específicas. Son cualidades o atributos de una sustancia, como una característica. La propiedad puede ser general si es que todas las sustancias presentan dicha propiedad. Por ejemplo, toda materia presenta masa. Toda materia presenta porosidad. Toda materia presenta volumen. Toda materia presenta densidad porque tiene masa y volumen. Toda materia tiene inercia también, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuáles serían propiedades específicas? Cuando estas propiedades solo lo presentan algunos cuerpos materiales. Por ejemplo, dureza. Yo puedo medir la dureza de esta mesa, puedo medir la dureza de esta laptop. ¿Y cómo se mide la dureza? Viendo si resiste o no resiste al ser rayado. ¿Mm? Pero no puedo medir la dureza del aire. ¿Cómo rayaría el aire? Imposible, ¿no? El brillo. Todos no presentan brillo, hay sustancias que son opacas. Los metales principalmente presentan este brillo, pero el grafito, que es un no metal, no presenta brillo, el azufre tampoco. No podría incluso medir el brillo de un líquido o del aire, ¿no? La maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad específica también porque solo algunos cuerpos materiales lo presentan. En este caso, los metales, que tienen la capacidad de formar láminas. No todos los cuerpos pueden formar láminas. Gases líquidos, ¿no? Lámina de un líquido, lámina de un gas. Además, la madera podrá formar una lámina, sí. Otras sustancias, como por ejemplo la tiza, ¿podrá formar una lámina? No, se tritura, ¿no? Los metales principalmente forman láminas, ¿no? Muy bien. Entonces hay diversas propiedades que son generales como específicas. Pero también se pueden clasificar según la cantidad de materia, según si depende o no depende de la cantidad de materia. Aquellas que dependen son extensivas, aquellas que no dependen son intensivas. ¿A qué me refiero que dependen de la cantidad de materia? Por ejemplo, tengo un montón de vidrio. Tiene una masa de 5 gramos. Coloco más vidrio. La masa cambia a 15 gramos. La masa cambió porque coloqué más vidrio. Depende de la cantidad de materia, la masa es una propiedad extensiva. Oye, pero coloco por aquí, tengo un vaso donde tiene la mitad de agua. Y el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Pero le lleno con más agua. La densidad del agua va a seguir siendo 1 gramo por mililitro. No cambia si es que hay poca agua o mucha agua. La densidad es la misma. Por lo tanto, es una propiedad intensiva. También se puede clasificar según afecta su composición, como física o química. La física dice que no afecta la estructura de la materia y la química es la que afecta. Lo que hemos visto, procesos físicos y químicos. Y de ellos se conoce sus propiedades físicas y químicas. Están muy relacionadas. Cabe resaltar lo siguiente, mira. Si tú tienes una propiedad química, siempre va a ser intensiva. En cambio, si tú tienes una propiedad física, puede ser intensiva o extensiva. Oye, pero si tú tienes una propiedad extensiva, siempre será física. ¿Me dejo entender? Vuelvo a repetir. Si es química, es intensiva. Si es física, puede ser extensiva o intensiva. Pero si es extensiva, siempre será física. ¿Está claro? Por lo tanto, tenemos aquí a las propiedades físicas. Las propiedades físicas dice, al ser medidas, no cambian su composición o identidades de las sustancias. Está relacionada con un proceso, un cambio físico. Las propiedades físicas extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, o sea que son aditivas, se pueden sumar. Tengo 10 gramos de vidrio, con 20 gramos de vidrio tengo 30 gramos de vidrio. Pero no puedo hacer lo mismo con la densidad. Tengo un vaso con agua que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Tengo dos vasos más con agua que tienen una densidad cada uno de ellos de 1 gramo por mililitro. Si junto los tres vasos en una jarra,
La densidad del agua sigue siendo 1 gramo por mililitro, no se han sumado las densidades, sino que sigue siendo la misma. Por eso la densidad no es extensiva, y no está aquí. ¿Quiénes están aquí? ¿Quiénes son extensivas? ¿Quiénes se pueden sumar? ¿Quiénes dependen de la cantidad de materia? El área, el calor ganado, la energía, la entalpía, la entropía, la fuerza, la inercia, la longitud, la masa, el peso, el volumen. Estas son físicas y extensivas. ¿De acuerdo? A mayor cantidad de materia, mayor será el valor de estas propiedades. Tenemos también propiedades físicas intensivas. Mira, te he colocado, me he tomado el detalle de colocarte todas estas propiedades en orden alfabético para que tú puedas repasar. Ahora, si no lo repasas, no lo vas a aprovechar. Tienes que repasar, tienes que conocer a estas propiedades. ¿De acuerdo? Recuerda que somos un equipo, lo dije al inicio de clase, 50-50. Vamos a ver, tenemos aquí dentro de las más comunes, tenemos al brillo. El brillo simplemente es una cualidad, es una propiedad intensiva, no tiene un valor dado, simplemente es una característica, no se puede, no es aditiva, ¿no? No depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, una pequeña partícula de oro tiene un mismo brillo que un diamante de oro, pues, ¿no? El brillo es el mismo, el color, así como también el calor específico. Tenemos por ahí la densidad. Hay una técnica para ver si es que por ahí te colocan y no, o no sé si es extensiva o intensiva. Hay un artificio, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo podrías recordar que la densidad es intensiva? La densidad es intensiva, chicos, ¿sabes por qué? Porque la densidad se mide dividiendo la masa entre el volumen. Chicos, ¿la masa es extensiva o intensiva? La masa es extensiva, ¿sí o no? ¿Y el volumen qué es? ¿Intensivo o extensivo? El volumen es extensivo también, ¿sí o no? Si tú tienes dos propiedades que son extensivas y se están dividiendo, ojo, se están dividiendo, se obtiene una propiedad intensiva. Profe, otro ejemplo, por ejemplo, la presión, pues chicos, la presión. ¿Cómo se calcula la presión? A ver, ¿quién sabe cómo se define la presión? Dividiendo qué, fuerza entre qué. Fuerza entre... Ujú. Fuerza entre área, muy bien. Y la fuerza es extensiva. Y el área también. Justo lo estaba en la diapositiva anterior. Extensiva entre extensiva e intensiva. Por eso la presión es intensiva. ¿Qué es isotropía? Isotropía es la capacidad que presentan los líquidos y los sólidos no cristalinos amorfos, que cuando se mide una propiedad por cualquier punto o cuando se mide una propiedad así de cualquier punto, cualquier dirección de dicho material, se obtiene el mismo valor. Y anisotropía es lo contrario. Eso lo vamos a ver a más detalle en el tema de sólidos y líquidos. Los materiales isotrópicos y anisotrópicos. Por ahora, recaudemos nuestro cerebrito todos los ejemplos que tengamos. Por ahí algunos les voy a ir mencionando sus definiciones. Dilatabilidad está relacionada con la dilatación. La ductilidad es la capacidad de los metales, por ejemplo, para formar hilos, dureza, elasticidad, expansibilidad, fragilidad. Olor, por aquí, punto de ebullición, punto de fusión físico, ¿no? Porque son cambios de estado. Sabor, temperatura, tensión superficial, viscosidad, volatilidad. La viscosidad, que es la resistencia a fluir. La tensión superficial, que mide una capa fina en la superficie de cada líquido. La solubilidad, que es la capacidad que se puede disolver por cada 100 gramos de agua a una cierta temperatura. Entre otros. Tenemos por aquí los gráficos de los ejemplos mencionados, de los más comunes. Y por aquí las propiedades químicas. Toda propiedad química es intensiva, eso sí lo ya sabemos ya. Y que al ser medida,
cambia su composición o identidad de las sustancias, o sea, hay un cambio químico. La acidez, si yo quiero medir la acidez de una sustancia, esta sustancia tengo que reaccionarlo con otra sustancia para ver si lo acidifica la otra sustancia, si tiene esa capacidad de acidez. Hay un proceso químico. La alcalinidad es lo mismo que basicidad, es lo contrario de acidez. El calor de reacción, chicos, el calor de una reacción también es un proceso, es un cambio o sugiere un cambio químico, es una propiedad química, ya que está influida a una reacción química, eso lo denominamos entalpía. Ujú. El pHímetro, efectivamente, ahí se utiliza también el pHímetro para medir el valor del pH para saber si es un ácido o una base, y eso lo veremos en el tema de ácidos y bases también. Efectivamente, muy bien, Claudio. Tenemos la comburencia, la combustibilidad que está relacionada los dos con la combustión, la composición química, ni qué decirlo, es la estructura química de cada sustancia, la corrosividad que está relacionada con la oxidación, al igual que la oxidabilidad, demanda de oxígeno, digestión, fermentabilidad, grado de disociación, inflamabilidad, inoxidabilidad, poder calorífico, reactividad, entre otros. Estos serían las propiedades químicas, mis chicos. Tengo aquí tres preguntitas, estas se las voy a dejar, ¿sí? Estas se las voy a dejar por aquí para que ustedes las realicen luego, porque tenemos que hacer las preguntas de nuestro material. ¿Les parece? Vamos justamente a comenzar con esta primera pregunta de la intro. Estamos en la semana intro, chicos, semana intro, para tener la base de química y poder ver más a fondo los demás temas de aquí en adelante. ¿Qué tal la teoría, chicos? ¿Está clara? ¿Alguna pregunta? ¿Todo ok? Para poder iniciar con nuestros exercises. Chévere, chévere. ¿La uno cuál es? Me dicen la C. Mándame, satura las redes y mándame tu clave. Si tú piensas que no es la C, manda tu clave. Aquí puedes equivocarte las veces que tú desees, ¿ah? No pasa nada. Chicos, ¿cuál es la clave? Me dicen cedro, casita, capibara. A ver, vamos a ver. Laminación. Físico, ¿sí o no? Se forma una lámina de este metal hierro, cambio de forma. Fotosíntesis químico, reacción química que realizan las plantas para fabricar su propio alimento en forma de glucosa. Transmutación, uy, mira, justo lo que te decía, nuclear sí o no, porque ya influye el núcleo del plutonio que se va a desintegrar en núcleos más livianos. Disolución, disolución, profe, por ahí lo preguntaron, eso es una mezcla de aceite con gasolina y toda mezcla es físico. Disolución, mezcla. Desintegración. La desintegración ya es nuclear, hace referencia al núcleo de torio y por lo tanto es nuclear. FQN, FN, la C de cachimbo. Vamos a la 2. Vamos, gente. ¿La 2 cuál es? Mándame tu clave, ¿ah? Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, a ver, a ver. Voy por la primera. ¿El aire es un compuesto químico? Esto está relacionado con lo que vimos la clase pasada. Chicos, hemos dicho que el aire es una mezcla y si es húmedo va a ser incluso, va a seguir siendo mezcla, pues, ¿no? ¿El aire qué contiene? El aire contiene oxígeno y contiene nitrógeno. Más nitrógeno que oxígeno, sí. Estos son los dos componentes principales del aire. Aparte tiene CO2, helio.
entre otras sustancias. Pero como dice húmedo, humedad de qué sustancia o qué sustancia se te viene a la mente cuando dice humedad. Es porque tiene agua el aire. Profe, ¿cómo que tiene agua? Sí, el aire de Lima tiene agua, pero el agua está en forma de vapor. A eso se refiere con el aire húmedo. Entonces es una mezcla de tres sustancias o más, ¿no? Porque el aire tiene diversas sustancias. No es un compuesto el aire porque no tiene fórmula. Esto sería falso. La formación de ambos óxidos es un fenómeno químico. Uy, habrá que leer. El hierro es un elemento químico sólido de color gris plateado que al exponerse al aire húmedo cambia de color. Uy, si el hierro cambió de color es porque te está diciendo que se ha oxidado, ¿sí o no, chicos? Perdió su brillo, como vimos un ejercicio ahí en la teoría. Debido a la formación de óxidos, de dos óxidos, de forma consecutiva, el feo y el Fe2O3. Ok, la formación de ambos óxidos corresponde a un fenómeno químico, claro, porque el hierro ha reaccionado con el oxígeno del aire. Entonces, en la 2 hace referencia, mira, en la 2 hace referencia a esta reacción. Tengo el hierro y el hierro ha reaccionado pues con el oxígeno. El hierro, Fe, ha reaccionado con el oxígeno, incluso con la humedad del aire, porque también el agua es oxidante, no solamente con el oxígeno del aire, sino con la humedad del aire, que es el vapor de agua. Y esto hace que el hierro se transforme pues primero en el feo y luego en el Fe2O3, ¿ah? Muy bien. Perfecto. Reacción química, yes, verdadero. Los óxidos son compuestos binarios, chicos. Los óxidos son compuestos binarios. ¿A qué se refiere con binario? Lo vimos la clase pasada. Binario se refiere en que en estos compuestos va a haber dos tipos de elementos. Y efectivamente, pues, ¿no? En estos dos compuestos hay hierro y hay oxígeno. Así que los óxidos son compuestos binarios. Verdadero. La clave es, la clave es bebé, ¿no? Bebecito. Besito. Binario. Chicos, antes de ir a la 3, mira, te dije que este lo hacíamos la siguiente clase. Aquí está, este de aquí, la 13. ¿Cuál marcarías en la 13? No sé si te di las claves, no recuerdo. Pero ahora lo vas a entender, ¿no? Cuál es la clave de la 13, chicos? Dice, la mezcla de un sólido magnético y un no metal. Si es magnético, imantación, pues sí o no. Aquí la D. Mezcla de sólidos con diferente diámetro, o sea, diferente tamaño. Aquí la B, sí o no. Tamizado. Luego dice, mezcla de sólidos insolubles en líquidos. Podría ser la A o la C, pero veamos la siguiente. ¿Qué dice? No, pensé que la era decantación, perdón. Aquí lo único que puede ser la mezcla de sólidos insolubles, como la arena en el agua, soluble que no se disuelve en los líquidos, sería por filtración. Y la siguiente es una solución de dos líquidos con diferente temperatura de ebullición, como el alcohol con el agua, y sería destilación. CaDB. La clave sería besito también, pues, ¿no? Ahora sí entendemos por qué sale ello, ¿no? Porque hemos explicado cada uno de estos métodos de separación. Bien, volvemos aquí. Pregunta número 3.
La 3 la C, me dicen. La 3 es la C de capibara. Veamos. Fotólisis del peróxido de hidrógeno, chicos. Este término lo he colocado. Este término hace referencia a un tipo de descomposición. Y cuando un material o una sustancia se descompone, es porque se trata de un proceso químico. O sea, aquí sería la uno con la B. Destilación es físico, porque es separación de los componentes de una mezcla. Tostación de los minerales. Cuando te habla de una tostación de los minerales, chicos, ¿esta tostación en qué consiste? Te voy explicando, pero eso lo vamos a ver, lo vas a entender mejor cuando veamos recursos naturales, recursos minerales, que es parte de los últimos temas. Pero debemos tener este enfoque, por eso es importante este tema. ¿La tostación en qué consiste? ¿Saben en qué consiste, chicos? Consiste que si tú tienes un mineral sulfurado, como por ejemplo el sulfuro de hierro, tienes un mineral sulfurado que se ha extraído pues de una mina, y tú le quieres quitar el sulfuro, y en vez del sulfuro lo vas a cambiar por oxígeno, pues vas a hacerlo reaccionar con oxígeno. Lo haces reaccionar con oxígeno, y cuando ya digo reacción, ya sabemos que es un proceso químico, sería B, ¿no? Pero mira, para que sepas respecto a esta información, y consigues ya que no esté junto al azufre, sino que esté junto al oxígeno. El azufre se va, chau, y el oxígeno entra en acción. Se forma el óxido de este metal. Profe, ¿qué pasa con el azufre? El azufre también agarra su oxígeno, ¿no? El azufre agarra su oxígeno y se forma SO2. Este SO2 que se elimina en la industria, en el aire, si es que no, por ahí no rescatan este gas de SO2, va a contaminar el aire y se va a formar SO3. Y luego de SO3 se va a formar ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico hace que luego haya lluvia ácida. Por eso hay que controlar ese proceso y capturar todo el SO2. Y si dice filtración, filtración es un método de separación, ¿no, chicos? Y un método de separación es físico. Baba sale. Baba. Sería 1B, 2A, 3B y 3A. 4A, perdón. Baba, ¿dónde está Baba? La letra C, ¿no? La letra C. Efectivamente, casita. Vamos con la 4 y se adelanta por ahí muy bien. ¿La 4 cuál es? Nos quedan 10 minutazos. La 4 me dice por ahí que es la letra A de avión. Respecto a estos cambios, señale las proposiciones correctas. ¿Cuáles cambios? Hay que leer el texto. Estos cambios dice respecto a los fenómenos químicos, ¿no? Estos cambios también son denominados reacciones químicas. Claro, efectivamente. Se utilizan para obtener nuevas sustancias químicas. En todo fenómeno químico se forma una nueva sustancia química porque pierde la identidad del material y se forma la identidad de otro material. Así que por aquí también sería verdadero la 2. Ok, entonces veamos la 3. La formación de CO2 por la combustión, es la clave de la gasolina, es un fenómeno químico, sí, la combustión es química.
Así que la clave sería la letra C. Capibara. La 5. Vamos. Las 5, mis chicos. Diosito. Vamos a ver qué dicen los demás. Dadas las siguientes proposiciones referidas a fenómenos que puede experimentar la materia en forma natural o inducida, determina aquellos fenómenos físicos. Me pide los físicos. Veamos. El yodo se sublima y sus vapores son de color violeta. Pero chicos, se sublima. Si se sublima, es físico. Chévere, chévere. Sublimación, cambio de estado de sólido a gaseoso. La electrólisis. Chicos, yo coloqué este término y ¿dónde lo puse? Cuando dije electrólisis, hace referencia a la descomposición de la materia. Y toda descomposición de la materia es un proceso químico. Además, te puedes dar cuenta que es químico porque ahí te dice que el agua se transforma en hidrógeno y oxígeno. Se están formando nuevas sustancias, químico, de todas maneras. El sodio cambia de color por interacción con el aire. Chicos, si el sodio ha interactuado con otra sustancia, es porque ya se va a formar otra sustancia y esta otra sustancia cambió de color. Tiene otro color porque tiene otras características. Respecto a este contexto, hace referencia a un cambio químico. El único físico sería la 1 y por eso la clave sería la letra A. Chévere, muy bien. Chicos, ¿y qué dicen de las 6? ¿Qué nos dicen de las 6? ¿Cuál es la clave? Vamos, equivóquense aquí que en el examen de admisión es imposible equivocarnos. A ver, leamos. Dice, identifique fenómeno físico o químico según corresponde los siguientes fenómenos. Cuando dice formación de la nieve, chicos, cuando habla de formación de la nieve, sí o no que está haciendo referencia al proceso de deposición. ¿Qué es deposición, chicos? ¿Qué es deposición? Deposición significa sublimación inversa. Tengo mi nube, que está en forma de vapor, y de esa nube caen granos de nieve, forma sólida, sublimación inversa, cambio de estado físico. Recontra, recontra físico. Sólido de vapor o de gaseoso a sólido, ¿sí? De gaseoso a sólido, de posición, sublimación inversa, claro que sí. Combustión, sabemos que es un claro ejemplo de químico. Se descarga, dice, descarga de una batería de celular. Cuando te habla acerca de una batería es una celda galvánica. Lo vas a entender mejor cuando lleguemos al tema de electroquímica. Pero te das cuenta que aquí hay términos muy importantes que tú necesitas ir reconociendo la primera parte, por ahí la parte introductoria para poder conocer los diversos temas que vamos a ver.
Dentro de la batería o de una pila ocurren reacciones químicas espontáneas. Estas reacciones químicas hacen que genere corriente eléctrica y que tu celular pueda estar prendido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se trata de un proceso químico, que va a ocurrir reacciones químicas dentro de la batería o pila. Sublimación de la naftalina. Chicos, la sublimación es un cambio de estado y por lo tanto es físico. La clave sería FQQF, la C de cachimbo. Vamos con la 7. ¿Y la 7 cuál es la clave? Ujú. La 7 me dice la vela de, vamos a ver cuál es. Te dice, indique cuánto de los siguientes fenómenos son físicos y son químicos. Físicos y químicos. Fotosíntesis, oxidación, sin ninguna duda, todos podemos decir que son químicos, ¿sí o no? Por aquí tenemos la fusión. Cuando dice fusión, es el cambio de sólido a líquido. Cambio de estado. El hielo se convierte en agua, sigue siendo agua, de agua sólida a agua líquida. Físico. Oscurecimiento de un trozo de plata. ¿Por qué se oscurece la plata? Ah, de trozo de palta, perdón, XD, aguacate. ¿Por qué se oscurece el trozo de palta? Porque el oxígeno entra en acción hacia, eh, hacia la textura, la parte comestible de la palta y por lo tanto se oxida, no se fermenta. Esta es una fermentación químico. Sublimación es físico, cambio de estado de sólido a gaseoso, en este caso del hielo seco, CO2. Disolución, mezcla físico. Y luego dice la efervescencia de la sal de Andrews. Ese sería el detalle, ¿sí o no? Ujú. La efervescencia de la sal de Andrews. ¿Qué dicen ustedes? ¿Físico o químico? ¿Cómo te das? Dime, Claudia. Ah, me dices Q de químico. Ah, ya, efectivamente es químico. Profe, ¿cómo nos damos cuenta que es químico, profesor, por ahí? Es que aquí no, para que haya un cambio de estado y sea físico, tiene que haber un calentamiento, ¿sí o no? O un enfriamiento. Aquí solamente se han puesto en contacto dos sustancias. Una sustancia que es líquida, que es el agua, y otra sustancia que es un sólido, que vendría a ser la sal de Andrews. Esta sal, cuando hace contacto con el agua, rápidamente, al hacer contacto nomás, se forma una efervescencia, se desprende un gas. Este gas, de todas maneras, es otra sustancia. No es sal ni es agua, sino que han reaccionado para formar esta nueva sustancia que es parte de esta efervescencia. Por eso,
Sería físicos y químicos, 3 y 4. 8 y 10, 8 y 11. Ya acabé, hijo. Muy bien, chicos. Sé que tienen su descanso por ahí. ¿Quieren que les dicte las claves? Todo es de físicos y químicos, como te puedes dar cuenta. Físicos y químicos, y tú vas a resolver. ¿Quieres resolverlo y luego te doy las claves o quieres ahora las claves? Mayoría manda. Si quieres claves o no. Claves, claves. Ah, ustedes son los famosos claveteros. Listo. Ya lo han hecho ustedes. Dicto. Si no lo has hecho, anótalo en otro lado y luego lo realizas. Los ejercicios, tu material que tienes en, en de sabia, ¿sí? Bien, te dicto, vamos. Pues en la plataforma, muy bien, gracias Daniela por la información también. Sí, en la plataforma, Luisa, la misma lo va a colgar, yo lo voy a pasar y lo... Bien, dicto, 8A, 9C, 10A, 11D, 12A, 13E, 14B, B de barco, 15D de dado, 16B de barco, 17B de barco, 18C de casa, 19E de elegante y 20D de diamante. Listo, mis chicos, nos estamos viendo. Cuídense, que tengan una buena tarde y nos vemos la próxima clase. Chao, mis amigos. Chao, chao, chao. Vale, lo pongo. Yo lo que envíe el material voy a poner las claves, tranquilo. No te preocupes.